Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos. Mi nombre es Rolando Ariza, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Tecnológica Bolívar. Y espero que se encuentren bien en estos tiempos. Hoy tengo el placer y el gusto de invitar y de presentar al doctor Giovanni Benedetti. Giovanni es cartagenero, es administrador de empresas de la Universidad Javeriana Bogotá, especialista en finanzas y comercio exterior de la Universidad de Miami, con experiencia en el sector portuario y logístico de hace más de 25 años. Ha sido catedrático, ha representado el puerto de Cartagena en conferencias y en simposios del CSA, DOT, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, entre otros. Fue vicepresidente de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias y es cónsul honorario de Suecia para la costa norte de Colombia. Está vinculado a la Sociedad Portuaria de Cartagena desde el año 1993 a cargo del desarrollo comercial del puerto de Cartagena. Hoy tocamos un tema pertinente. Giovanni nos va a tocar un tema pertinente de cómo el COVID ha afectado el comercio internacional y cómo ha afectado nuestras vidas también prácticamente. Vemos, doctor Giovanni, que desde el año pasado, o sea, en lo que va de este año con respecto al periodo anterior, las exportaciones han caído un 31%. Y bueno, y no se debe al COVID. También sabemos que las exportaciones vienen estancadas desde el 2016. Entonces, bienvenido nuevamente, doctor Giovanni, un placer. ¿Y cómo nos ha afectado todo esto? Bueno, Rolando, muchas gracias. Muy amable por esa cándida presentación. Si me permiten, pues trataré un tema que todavía está en desarrollo, todavía resta y dista mucho de saber cuáles serán sus consecuencias, pero es muy interesante entenderlo como parte de los cambios diarios que venimos viviendo, tal vez de una manera más lenta, y esto lo que ha hecho es como acelerarlo. Pero vamos a hacer tal vez un breve recorrido. Voy a tratar de un tema que toca aspectos económicos, a veces aburridores, como es la macroeconomía en general y todas esas cifras que muestran diferentes economistas, diferentes estudios, pero quiero hacerlo de una forma tal vez práctica, ilustrativa, y después pues sí, tocará dar en una corta cifra, y después trataré de dejarles saber algunos comentarios personales de cómo veo la cosa. Desde ya le digo a todos los que están conectados de que no tomen esta presentación como algo dantesco, como algo pesimista. Yo soy realista y siempre soy optimista, pero hay que ser siempre consciente y consecuente con lo que está sucediendo, porque en la medida en que uno entiende lo que sucede, pues puede salir adelante con esos cambios. Entonces, vamos a compartir. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, tal como tú has dicho, Rolando, hemos titulado esta presentación cómo el COVID-19 ha afectado el comercio internacional y nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es este ya famoso COVID-19? Todo el mundo dice, bueno, este es un virus que nos enredó la vida, que nos ha puesto a hacer unos cambios rarísimos, una pandemia, una enfermedad, una paranoia, el que tose lo miran mal, en fin. Y bueno, y hasta por su fama ya es hasta un nombre. Por ahí hay unos COVID Snyder, COVID Felipe, un poco de coronas también, que en algunos años pues siempre como es el pueblo de manera jocosa estará recordando estas cosas que nos suceden. Pero veamos realmente qué es el COVID-19 de cara al comercio, de cara a la economía. Realmente lo que tenemos como que tener presente muy claro es que este COVID-19 es un catalizador, es un inductor pues, de cambios muy acelerados en comportamientos humanos, en hábitos, en miedos, pues una invitación y a veces casi que una obligación de actuar de una manera diferente. Como les decía, los efectos en el tiempo de estos cambios están aún lejos de ser determinados. Muchas cosas no volverán a lo que conocemos como normal. Llegará en su momento un nuevo normal.
Tal vez lo interesante es que cuando yo hablo de catalizador o inductor de cambio es que es la velocidad a la que lo trae, porque realmente el mundo viene cambiando día a día. El cambio es una constante y uno, lógicamente, muchas veces se siente incómodo o por fuera de su zona de confort cuando los cambios se presentan. Pero no es que los cambios no se den. En este momento la situación es la velocidad a la que se está dando, y ese es el verdadero reto y el verdadero desafío como para entender. Si miramos esto un poquito más y vemos esta lámina que tiene pues demasiada información, aquí lo importante tal vez es como entender que desde 1960 más o menos el comercio exterior representaba cerca del 25% del GDP, y a lo largo de los años, a medida que esto ha venido el tiempo avanzando, hoy ya es casi el 65%. Entonces, la primera conclusión es de que tenemos una larga historia en la expansión del comercio. Es una expansión acelerada, y este punto que tengo en azul habla de cuando los contenedores, el transporte en contenedores aparecieron en el comercio mundial. Y sobre esto quiero hablar un poquito más tarde, pero quiero que lo tengan en cuenta. 1966 fue el año en el que el primer contenedor hizo un viaje de Estados Unidos hacia otro país. Digamos, cuando se empezó a internacionalizar este medio de transporte. Y tal vez vale la pena anotar que el contenedor se creó fue por la frustración de un camionero. Y su frustración era que él llegaba a cargar la carga suelta que bajaban de los barcos y su camión duraba ahí parqueado horas. Y el señor, en su frustración, pensó de que había una forma mucho más fácil para cargar los camiones rápido. Entonces, y si seguimos la curva de esta larga expansión del comercio, vemos que ha tenido sus altos y bajos en muchas ocasiones, a veces unos más marcados que otros, la crisis del petróleo, la reciente caída financiera. Bueno, digamos que estas crisis a lo largo de las décadas se repiten, y hoy estamos viviendo otra, de efectos sí, muy marcados, porque no solo son efectos económicos, son también efectos psicológicos y de comportamiento y en cierto modo geopolíticos. Más tarde volveremos con eso. Pero lo interesante de esto es que el comercio, cuando uno lo mira a largo plazo, siempre ha estado en expansión, siempre. Y a lo largo de esa expansión también ha presentado sus diferentes crisis. Entonces, si uno quiere ser en cierto modo simplista, si quiere ser un poco práctico, sí, como tiende uno a decir, crecer duele, y eso es el dolor de crecer, esos sobresaltos que se van dando en el tiempo. Tal vez una forma diferente de verla, esta ya es un poco más lineal. Lo que podemos decir es que entre el 51 y el 77 el comercio crecía a un ritmo mucho mayor, y desde el 80 hasta la fecha a un ritmo pues mucho menor. Sigue creciendo, y es en cierto modo lógico. Comercio exterior significa pues el intercambio comercial entre diferentes países, diferentes economías, y llega un momento en que hoy hablamos de internacionalización, globalización, esto y lo otro, y llegará un momento en que llega a su capacidad máxima y ya casi que deja de crecer, por así decirlo. Va esa curva aplanándose. Entonces siempre habrá un crecimiento cada vez menor, cada vez menor. Pero es parte precisamente de los diferentes desarrollos, de transporte, las diferentes alianzas de comercio, llamémosle el NAFTA, llamémosle el Mercosur, llamémosle como le queramos llamar, las diferentes aperturas económicas que los diferentes países han decidido levantar sus barreras económicas para que el flujo de bienes y servicios sea cada vez más fácil y cada vez tenga menos impuestos y sea más asequible. Igual, como les mirábamos allá en la lámina anterior, también vemos los mismos 4 sobresaltos que les remarqué,
cuando cae, cuando tienen caídas negativas, sencillamente como para notar que las principales caídas negativas se han dado después del 80. Anteriormente habían subidas y caídas y es sencillamente que se crecía menos, se crecía más, se crecía menos, se crecía más. Mientras aquí eventualmente se habían correcciones bastante significativas. Hoy está muy de moda hablar de disruptores de mercado, disrupciones, y todo lo tendemos a ver como que son temas electrónicos. Hablamos de Uber como ha sido una disrupción en el tema de transporte, Spotify en música, Amazon en comercio, Netflix pues para el caso de películas, Rappi en las entregas, Expedia como compañía turística electrónica, bueno, los Airbnb, Mercado Libre, y ejemplos pues habrán muchos. Pero también hay disruptores físicos, y aquí ponía como el ejemplo de cómo fue la música, pasar de elementos eventualmente como el cassette, como el CD, como el long play, hasta a todo lo que se volvió digital. Y disrupción al final lo que quiere decir es que es un cambio relativamente brusco y rápido para hacer las mismas cosas. Entonces, cuando hablamos ya de disrupción, es un cambio muy agudo, muy marcado, que deja lo que conocíamos muy rápidamente por fuera del mercado. Y tal vez uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de Netflix con Blockbuster. Y Blockbuster, ustedes se acordarán que era el rey de renta de películas, y los desarrolladores de Netflix casi que suplicando le decían que le vendían la compañía a 40, 50 millones de dólares, y los otros se sentían reyes y la despreciaron, y a la vuelta de 2-3 años sencillamente sacó a Blockbuster del radar, quebró, y Netflix pues hoy es el rey. Entonces, ni los mismos, aquí la reflexión es que ni los mismos dueños de Netflix, los mismos creadores, en su momento sabían qué tenían en la mano. No sabían si su producto iba a ser capaz de cambiar los hábitos de consumo que tenía la población en ese momento. Cuando se dio y fue tan aceptado, fue tan rápido que, bueno, la historia es otra y ya sabemos qué sucedió. Entonces, para hablar un poquito de comercio y ya pensar no en temas como electrónicos, algo que está como una aplicación en mi celular, yo les voy a hablar un poquito del contenedor. Y tal vez el contenedor como tal, esas cajas que ustedes ven rodando por las calles de Cartagena, cualquier ciudad portuaria, incluso en el interior del país, realmente fue el artífice de que conozcamos el comercio internacional tal como lo conocemos hoy. Los que lo crearon nunca pensaron que estaban realmente cambiando los esquemas de comercio. El señor, su único problema era que le cargaran su camión rápido. Eso es lo que él quería. Y sin darse cuenta, este contenedor poco a poco, a partir de una caja metálica, surgieron múltiples ideas. Si conocen todas las compañías de operadores logísticos como Panalpina, Kuehne+Nagel, Schenker, no existirían si el contenedor no hubiera nacido. Eso a partir de carga suelta y paletas no se podía hacer, por ejemplo. Si conocen gran parte del paqueteo de los DHLs, los FedEx, los Servientrega, no hubiese existido si el contenedor no estuviese aquí hoy, por ejemplo. Y podemos decir que, aunque uno ve esa caja metálica tal como la vemos, de hecho, aún está en proceso evolutivo. Está casi por cumplir sus 60 años desde que fue inventado. Y si vemos a lo largo del tiempo, es que diferentes cargas han venido siendo propicias para ser transportados en estos. Por ejemplo, transportar acero. Antes era inconcebible llevarlo en contenedores. Transportar carbón, transportar troncos de madera. E incluso hoy granos que viene pues típico de la palabra granel, transporte granel, cada vez va tomando más auge. Y hoy vemos que hay contenedores para el transporte de líquidos,
y vemos también cómo hay contenedores para carga refrigerada. Por ejemplo, este último de carga refrigerada tuvo un efecto grandísimo en lo que conocíamos como la flota bananera, donde puertos bananeros especializados llevan a puertos bananeros especializados. Hoy le arman un contenedor refrigerado con sus bananos o con sus frutos de preferencia directamente a un supermercado en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Entonces, cambió completamente esos grandes centros de distribución de carga refrigerada y se volvió asequible al que lo quiera comprar. Ya no tenía que ir a un mayorista como, qué sé yo, Dole o Iván o estos grandes. Ya sencillamente uno pide un contenedor y se lo despachan casi que de la plantación directamente a su lugar de consumo. Entonces, mi primer mensaje acá sería como para poner en contexto la importancia del contenedor en el comercio mundial y cómo esto ha permitido que sea mucho más asequible a cualquier importador, exportador, porque al final lo interesante de las economías disruptivas, ya sea en una aplicación o ya sea en un contenedor, lo que sea, es básicamente quitar intermediarios del camino, básicamente abaratar costos, básicamente hacer todo más fácil. Y ese es como el mensaje y la idea en las disrupciones de negocio. Para mirar un poquito esta historia de los contenedores, se vino algo muy curioso. Y aquí les hago una lista bastante larga, habían más, pero son las principales navieras del mundo en 1990. Esto es tan solo hace 30 años atrás. Y habían, con orgullo, con mucho orgullo, había navieras colombianas, había navieras casi que cada país llevaba con orgullo su naviera, ¿no? Pero entonces se dio una cosa muy curiosa. Yo siempre llamo el proceso de supervivencia, en donde se van consolidando, y de cerca de 100 navieras, casi que todo esto se concentró en 7 navieras. Dicen los próximos 3 años pueden haber incluso aún más consolidaciones. Y tan solo estas 7 navieras hoy, les muestro acá Maersk, MSC, CMA, COSCO, Hapag-Lloyd, Evergreen, Jiangmin, One o Hyundai, manejan más del 87% del tráfico mundial de contenedores. Y como saben, el tráfico marítimo representa cerca del 90% de todo el comercio internacional. Entonces, de todo ese pocotón de navieras a todo este poquitico. Y ahora se preguntarán, ¿por qué? El por qué no es más que otro, sino de supervivencia. Y aquí miren esta gráfica tan interesante. Cuando nació el contenedor, los primeros barcos transportaban los más grandes de la época, 1.500 teusos, contenedores equivalentes a 20 pies. Y fueron creciendo, y hay naves de más de 22.000. ¿Por qué crecieron de esa manera como tan exponencial? Porque siempre había un naviero que decía, quiero economías de escala, quiero tener economías de escala es porque quiero ser más competitivo, si quiero ser más competitivo es porque quiero ser preponderante, llevar mis contenedores a una tarifa más baja, si llevo la tarifa más baja crezco más, pero después en un momento dado se dieron cuenta que los barcos eran muy grandes para llenarlos ellos solos, entonces tenían que hacer consorcios, diseñar redes de transporte con transbordo, después buscaban siempre elementos para sobrevivir o para ser más competitivos y creyeron que a lo largo de economías de escala podían lograr esto. Sin embargo, si revisamos la historia de la evolución del transporte marítimo, nos encontramos en una época que el combustible era muy caro, después era supremamente barato. Entonces la economía de escala en un barco tan grande ya no tenía sentido. Porque para que tengan como en referencia, el costo de combustible era cerca del 60 o 70% de los gastos operacionales, dependiendo del precio. Pero todo esto fue una gran carrera para sobrevivir, para tomar posiciones de éxito. Y todavía la verdad es que si miramos el transporte marítimo, continúa en los últimos 10 años buscando elementos para diferenciarse. Hoy muchos de estos transportes marítimos, que es mucho activo, mucho dinero invertido en barcos muy modernos, muy grandes, mucho en la flota de contenedores, buscan elementos electrónicos que les permita ser el Uber del transporte marítimo, por así decirlo, y siempre diferenciarse. Pero hasta la fecha, les ha tocado muy, muy duro y no han podido, a pesar
de tanta consolidación, a pesar de tantas otras cosas. Pero ha sido bastante interesante esa carrera que yo le llamo de supervivencia. Al final todos, de una manera u otra, llámese la industria que se llame, estamos tratando de sobrevivir, de diferenciarnos, de ser exitosos, de ser rentables, de salir adelante. Entonces lo interesante de todo esto que estamos viviendo hoy es que desde antes de que apareciera el COVID-19, de hecho ya la tormenta se estaba cocinando. Si recordamos, ya estaba en boga la guerra comercial China-Estados Unidos, todas esas amenazas que Trump ha traído con proteccionismo, que traigan las empresas para allá, que no le querían comprar a México, en fin, teníamos todo lo del Brexit en Europa, teníamos una inestabilidad muy marcada en los precios del petróleo, toda esta crisis de la OPEP, que si recortan, que si no, que Rusia decía que no hacía caso, que hacía lo que quisiera. Con todo este tema del cambio climático, con todo este tema de que queremos un planeta más verde, un planeta para el futuro, pues hay un muy oscuro panorama para los exportadores de carbón, y esto en cierto modo son malas noticias para Colombia, porque ya hay fechas dadas en donde Europa ha dicho: dejo de quemar carbón para generar energía, o sea que casi que las grandes minas de carbón en Colombia tienen su rótulo de cerrado en los próximos 5 a 10 años, por así decirlo. El continuo deterioro de la economía venezolana. Venezuela siempre fue un país segundo socio comercial de Colombia, hasta donde pudo. Cualquier cosa que produjéramos en Colombia, fuera así sea de mala calidad, no las compraban. A veces digo que si uno mira hacia atrás, buen vecino en unas cosas y mal vecino en el sentido de que no eran exigentes, y al no ser exigentes y era facilista para los productores colombianos, no nos preparamos para competir con la calidad requerida para estar en un mercado tan global. Pues Colombia mismo, como ustedes saben, ha venido sufriendo un proceso de desindustrialización. Colombia fue tan cerrado durante tantos años que teníamos plantas pequeñas, la mayoría en el interior del país, muy costosas, sin las economías de escala necesarias. Pero si vemos desde antes del COVID la desaparición de muchas empresas en Colombia, no sé, hasta para incluir compañías que ustedes conocen, una marca que les digo yo, Arturo Calle, de producir prendas en Colombia. De hecho, prácticamente casi todo viene con su marca de afuera. Si yo les hablo de Galletas Noel, Galletas Noel tiene plantas en Estados Unidos, y de hecho algunas saltinas que nos comemos son hechas por fuera de Colombia, sencillamente porque son mucho más competitivos, porque la energía vale la mitad, o porque los insumos como el azúcar o el trigo vale menos. Entonces al final hay marcas, pero también hay diferentes opciones de producir. Y lógicamente, pues lo que hablábamos, el auge de las plataformas disruptivas o innovadoras. Vienen muchas más cosas. Hoy hablamos mucho de la impresión 3D, hablamos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas. Así que todo esto no, es antes del COVID, y todo esto viene creando oportunidades para hacer las cosas de una manera diferente al final del día. Entonces, finalmente se nos presenta, ya veníamos, por así decirlo, un poco mal, y se nos presenta esta tormenta perfecta que escandalosamente pues son malas noticias, pero como todo en la vida, no son malas noticias para todos. Se presenta todo esto y viene, bueno, no es solo el COVID, como le decía, es el colapso del petróleo y el carbón, es el COVID mezclado con el cambio climático, con escasez de agua, con sobrepoblación, con incendios forestales. Se mezcló el COVID con la desigualdad y la inequidad, se mezcló el COVID con las tensiones políticas y globales, se mezcló el COVID con los acelerados cambios tecnológicos, y básicamente todo al mismo tiempo. Entonces, cuando todo eso lo metemos en una olla y a presión, pues lógicamente todo el mundo queda como en shock. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acción debo tomar? ¿A dónde debo seguir? Y eso es lo que hace, como digo yo, la tormenta perfecta, aunque como todo en la vida, las estadísticas no se riegan por igual para todos los países ni la población.
Eso nos lleva a reflexionar porque típicamente nuestros gobernantes, nuestros políticos siempre empiezan a pensar que es mejor para la población que representan, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ya que esto se dio, es mejor nearshoring o nearshoring. ¿Por qué producir en Asia? ¿Por qué no producir más cerca y no depender de países tan lejanos? Porque recordemos, y aquí tal vez la reflexión es que cuando el COVID arrancó en China, fue un problema de producción. China cerró y mucha gente que en el mundo quería comprar no podía comprar porque el gran centro de producción estaba cerrado. Y digamos, de ser un problema de producción, después pasó a ser un problema de consumo. Ya la gente, ya había producción, pero la gente no tenía con qué o cómo consumir. Entonces dijeron, hombre, de pronto es mejor repensar tener nuestros proveedores más cerca y no tan lejos, por una parte. Luego el tema de las libertades. Uno dice, bueno, ¿yo qué prefiero? Generar tal vez empleo en mi país, tener altos impuestos para otras compañías, pero a lo mejor si quiero comprar, no sé, un par de zapatos Nike, me va a tocar pagar, no sé, 500,000 o 600,000 pesos en vez de comprar unos nacionales a 100,000, que está más la calidad, yo prefiero comprar lo que yo quiera. Siempre hay una discusión y todo el mundo habla de que quiere ver países industriales. A veces yo digo, pero si hay países comerciales muy exitosos, solo mirar países, bueno, como Singapur, países como Emiratos Árabes, hay países que realmente no tienen industria y a manera de comercio son supremamente prósperos. El tema de empresas nacionales versus globales, y empieza uno a ver realmente qué es lo ideal, y uno ve estas batallas políticas entre si están a favor de la globalización o a favor del proteccionismo. Y todo tiene, pues, yo diría que de una forma u otra, una diferente cara de la moneda. Pero si me preguntan a mí, yo personalmente creo que por más proteccionismo que tengan, por más que lo hagan, siempre la globalización va a salir adelante. ¿Por qué? Sencillamente porque la globalización tiende a favorecer al consumidor final. ¿En qué sentido? En que uno como individuo, no como país, como individuo vas a poder comprar el mejor producto disponible al mejor precio disponible. Eso al final del día. Y si miramos hoy toda la tecnología que existe, yo digo que tarde que temprano vamos a tener el mundo en nuestro teléfono. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero comprar lo que se me antoje en el país que se me antoje, va a ser así de fácil, sin tener casi que utilizar ni Amazon, casi que directamente. Y todo esto nos lleva siempre a reflexionar porque hay países que tienen muchos recursos y son competitivos, o todo lo contrario, con muchísimos recursos y no lo son. O algunos hacen las cosas bien y otros hacen las cosas muy mal. Y eso nos lleva a pensar en competitividad del comercio. Entrando un poquito de números, vemos que, y aquí vamos a presentar diferentes visiones, por así decirlo, de diferentes organizaciones. Esto es del Instituto Financiero Mundial, de qué se espera en diferentes áreas. Y podemos decir que en una primera aproximación, Latinoamérica y el Caribe dice que venía creciendo casi a nada en el 2019, menos 5,2 en el 2020 y de pronto un repunte a 3,4 en el 2021. No podrían decir que es muy optimista o no optimista, estos son sencillamente datos de diferentes economistas, pero vemos pues que Estados Unidos, por ejemplo, cae más, pero rebota más rápido, la zona de Europa cae aún más marcada, otras zonas incluso son más estables, por ejemplo. Entonces, son sencillamente como lecturas, y luego hay una comparativo mundial donde esperan lo que sea. Uno dice, bueno, pero uno no es parte de las estadísticas. ¿Qué se puede esperar en otras partes? Y esto ya es un tema de Bancolombia y el DANE, y vemos
cómo hay diferentes componentes componentes de demanda del PIB, si es en consumo, si es en lo privado, si es en lo público, si es inversión. Y yo resalto acá si es en exportación o importación. Y noten acá de que después de la inversión que se frena, son un 2020 revisado con caídas muy bruscas, de menos 19 a menos 22, vemos que la exportación menos 17 y menos 16, o las importaciones menos 21,9 o 24,6. Ahora bien, esto tiene una lectura siempre un poquito enredada. Hay veces que miramos y decimos que cayeron las exportaciones, uno lee en los titulares de prensa, pero casi siempre lo que cae es el valor de las exportaciones, no la producción per se. Entonces puede caer el valor monetario si yo exporté 1 millón de barriles de petróleo a $100 es una cosa, pero si exporté el mismo millón a 50, lógicamente mi exportación de petróleo cayó a la mitad, podría decir en términos monetarios, pero siguió el mismo millón. Y lo importante es que cuando sigue ese mismo millón, en términos de empleo, básicamente el empleo no sufre. Lo que hay es un cambio brusco en el sentido del ingreso únicamente. Entonces, típicamente, que es malo para Colombia, es que somos muy dependientes de petróleo y carbón, y lógicamente por eso esas exportaciones son tan marcadas. Si tuviéramos un portafolio mucho más amplio, y es lo que supuestamente como Colombia estamos propendiendo de diversificar, pues esto no sería tan marcado. Y ese es uno de los grandes retos que tiene Colombia, cómo diversificar esas exportaciones. Si vemos otra manera de verlo, y estos son Colombia con respecto a sus socios comerciales. Nosotros no comerciamos casi nada con África, o muy poco con Australia, muy poco con Pakistán, en fin. Donde cae el peso, pues es, a pesar de que es una caída importante, ya vemos que es menos marcada. También otra forma de verlo, ya en relación de Colombia con respecto a sus socios comerciales. Entonces, hay muchas ópticas para mirar y abordar un problema. Una pequeña muestra de diferentes compañías. Hay compañías que no, que esta situación les ha favorecido. Si tenemos compañías como Siete, que hace Bancamps, o Noel, que es de Nutresa, de Coca-Cola, casi todo lo que es como alimento de larga duración va muy bien. Todo lo que tiene que ver con higiene o sea personal o industrial como Unilever, Procter & Gamble, va súper bien. Todo lo que tiene que ver en cierto modo con empaques va bastante bien. Otras compañías, es como si nada hubiese pasado, son todas las relacionadas con la agroindustria. El mundo tiene que comer, hay que abonar, hay que sembrar, en fin. Y lógicamente unas que están muy mal, todo lo relacionado tal vez con la industria automotriz, en cierto modo con la hotelería, con todos los alimentos premium o caros, porque son fácilmente sustituibles, ¿no? Todo con la industria petrolera, en fin. Entonces, ¿dónde estamos y qué sigue? Y pongo una anotación de Niels Bohr. Niels Bohr era un atomista muy famoso y él experimentaba con átomos y experimentaba en presente. Y si hacía ciertas combinaciones atómicas, era su predicción. Y decía, bueno, si era difícil predecir en vivo, imagínate qué tan difícil predecir el futuro. Entonces, no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene. Yo siempre digo que lo que dice un economista, lo más probable es que va a salir mal, pero bueno, siempre hay unos elementos para tratar de medir para dónde seguimos. Y empezamos a ver estos pronósticos en donde decimos que las proyecciones prevén una caída del Producto Bruto Mundial. Hemos visto diferentes temas. Estados Unidos, turismo supremamente caído, disminuyó entre un 20 y un 30%. Yo digo que sigue disminuyendo y esto va a lo mejor en el futuro a tener algunos cambios que hablaremos un poquito más adelante. Todo el tema de la eurozona. Y hay una serie de pronósticos y yo creo que si todos los días ustedes entran a Google y miran, van a encontrar nuevos pronósticos, que va a caer más, que va a caer menos, que esto, que lo otro. Pero en general, la Organización Mundial de Comercio estima que el volumen de comercio mundial, que es lo que estamos hablando en esta conferencia, entre un 13 y un 32%.
¿Yo qué les puedo decir como experiencia? Nosotros acá, en la organización que represento, Grupo Puerto Cartagena, lo que ha sido abril y mayo, llevamos exportaciones, no en plata, porque como les dije anteriormente, nosotros no medimos plata, sino producción. Exportaciones caídas cerca de un 18% e importaciones caídas cerca de un 22%, solo como para que tengan como referencia. Sin embargo, esperamos que estas caídas estarán por el orden del 10% hacia cierre de año. O sea, digamos que seguirán cayendo, pero a un ritmo menor. Si hablamos un poco del comercio mundial, como les dije antes, ya presentaba una tendencia negativa desde antes de la pandemia, ¿ya? Y al final todo este tema resultado de la guerra comercial China-Estados Unidos, Brexit, todo este tema, las perspectivas luego mejoraron luego de un supuesto acuerdo que todavía no se ha dado entre China y los Estados Unidos, pero todavía hasta el día de hoy se sigue conversando de que esta relación China-Estados Unidos puede empeorar. Si se controla el brote, o una vez controlado en China, siempre se habla de un rebrote, lo sabemos. El problema es que China tenía problemas para exportar porque ya en ese momento no había quien comprara. Y así entonces uno de los principales actores del comercio mundial, lógicamente, disminuida su demanda de exportaciones y lógicamente por lo que China representa en producción mundial, pues afecta y presenta un impacto negativo en el volumen global de comercio. El comercio de mercancías, podemos decir de que hay unos barómetros del comercio de la OMC y el índice se sitúa muy por debajo del valor de referencia 100, lo que revela una fuerte contracción del comercio mundial. Al final, ¿esto qué dice? Que diferentes industrias, y vemos por ejemplo, transporte aéreo, una caída brusquísima, de 100 a 88, o sea, estamos hablando que quedaron tan solo el 12% de las operaciones aéreas en un momento dado, el transporte marítimo de contenedores, los pedidos de exportación, la industria automotriz que viene cayendo y no sé si han leído mucho, pues cierre de plantas de Renault, Nissan, diferentes partes del mundo. Pero quiere decir que hay siempre industrias mucho más afectadas que otras, no quiero gastar mucho tiempo en esto. Al final la estadística no es igual para todos, es lo que les he repetido a lo largo de la presentación. Y cuando miramos temas de exportaciones, vemos que a manera geopolítica 80 países han introducido prohibiciones o restricciones a la exportación como consecuencia de la pandemia. Aquí en Colombia dijeron, no pueden, queda prohibida la exportación de insumos médicos de cualquier naturaleza. Y así sucesivamente, cada quien tratando de tener lo que tiene para salvaguardar su población. Entonces, suministros médicos, mascarillas, fármacos, todo lo que el país produce en ese sentido, sencillamente le ponían restricciones para evitar desabastecimientos en cada uno de esos países. Digamos que toda esta pandemia ha traído de pronto renacer nuevamente de prácticas restrictivas. Bueno, que le digan hasta uno, quédate en la casa, no salgas, a esto, al otro, significa en sí mismo pues un rol tal vez político y de nuestros gobernantes que no estaba como en nuestra mente, ¿no? Aumento de la producción, la restricción de la exportación, básicamente se han establecido para detener la escasez aguda, como les comentaba. Y el comercio mundial, si no te dejan exportar, pues lógicamente redunda en esa situación. Entonces, en todo caso, se afecta negativamente no solo el comercio mundial, sino la economía de los países mismos. Para Latinoamérica y el Caribe, también hay diferentes caídas en diferentes maneras de verlo. Y es curioso, y a mí a veces por eso no me gustan los números, porque uno dice que el Caribe tan solo cae en menos 2,6%. Pero recordemos que el Caribe vive en gran medida del turismo y como tal tienen una forma de padecer tal vez diferente. Es bastante complicado. Tal vez los más afectados, salto aquí, por ejemplo, el comercio al por mayor, minorista, sabemos que hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios en general. Los medianamente afectados, minería, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas, agua, construcción, intermediación financiera, servicios inmobiliarios, empresariales, y los menos afectados, lógicamente, agricultura, ganadería, casas, silvicultura y pesca.
Para el caso de Colombia, podríamos decir que las ventas de bienes al exterior cayeron bruscamente, pero yo vuelvo y digo, las ventas, aquí el petróleo y el carbón juegan un rol importante, es un monto mucho menor a los bienes exportados desde enero de 2007. En esta ocasión era el resultado de la caída global por la proliferación de medidas de aislamiento social, el petróleo, como les he contado, y al fin la canasta no tradicional. Siempre hablamos, pues, en cierto modo de café, y esta es la zona que a mí me preocupa, que no alcanza a despegar, lo no tradicional, que debería ser donde tenemos que enfocar. Y esperamos, pues, que con la reactivación económica y paulatina de Colombia, esperamos que el peor momento de la actividad exportadora se haya superado en abril. Yo la verdad no creo, yo creo que vamos a partir de julio sí veo ya comportamientos positivos. Al final de todo esto, y de todo este poco de cifras que son, pues, aburridoras y lecturas, realmente es que la evolución, la revolución y la crisis son una constante. Es que nos tocó vivir a nosotros, pero cuando saltamos de la industria 1.0, cuando llegó la generación de vapor y las máquinas a vapor, no sé si conocen un cuento muy famoso de Napoleón, que llegó un industrial de la época a decirle que para ganarle la guerra a los ingleses detenía unos barcos, que era el vapor, y él los desestimó. Y ya después, cuando perdió la guerra y iba en una goleta hacia el exilio, vio pasar uno de esos barcos echando humo y preguntó, y muy rápido, ¿dónde ese era el vapor? Bueno, no creyó en el tema, ¿no? Y así seguimos y seguimos y seguimos, pero lo importante de todo esto es que el cambio es una constante, y lo peligroso, como dice el Nobel de Paz, Octavio Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Y el carácter oriental, sea chino, sea japonés, donde vemos que la palabra crisis es peligro, pero al mismo tiempo es oportunidad. Entonces, si pasamos un poquito, impactos ya muy claros. Reducción del comercio internacional, pues clarísimo. Caída del precio de los commodities, clarísimo. Aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, pues clarísimo. Menor demanda de turismo, pues ni hablar. Y la reducción de remesas, pues ni hablar. Y esto le golpea al PIB, al empleo y lógicamente pues a la población. Esa es la gran paradoja, tal vez, y esto de las cosas tan curiosas. En 2019, si nos pusiéramos en octubre del 2019, le decía uno que los empleos del futuro eran cruceros, hoteles, aviación, bares, entretenimiento, eventos deportivos masivos, convenciones. Bueno, entre más gente tuviesen los negocios y negocio que tratara con gente, esos eran los empleos del futuro. Pues llegó el COVID y esto lógicamente puso en jaque todos esos empleos del futuro. Pero sí, si algo ha traído el COVID es la aceleración del e-commerce, pero más allá de las compras electrónicas y domicilios, por así decirlo, es todo lo otro que ha salido. Estamos, bueno, aquí en un webinar, quien pensaba en que uno atendía webinars de esta manera, y salud. Increíblemente como en tan solo 2-3 meses el gobierno hizo tantos cambios para simplificar burocracia, eliminar trámites, los pagos electrónicos, reuniones sociales virtuales, hasta competencias deportivas de Fórmula 1, NASCAR, con los mismos pilotos compitiendo pues en línea, ¿no? Entonces, para concluir, yo diría que el principal riesgo es no hacer nada y pensar que todo va a regresar a la normalidad. Nunca nada regresa a la normalidad. Habrá una nueva normalidad. A lo mejor el COVID-19 seguirá con nosotros y a lo mejor llegarán otros virus. Y pensar en que en una vacuna, de pronto cuando esté la vacuna, ya todos estamos, los que nos salvamos, y a lo mejor nunca se logra producir. 2, es que sin duda alguna esto cambia algunos chips y nos invita pues a generar iniciativas que sean solidarias y colaborativas. Yo creo que si hay algo bueno que ha traído este COVID es la actitud de la gente en acercarse, en colaborar, salir adelante en masas. Siempre hablamos de pensar fuera de la caja, nos desacomodaron, tenemos pues que cambiar.
eliminar barreras y homologar procesos. Esto ha sido bastante interesante, pues apoyándonos en la innovación y la tecnología. Digamos que le perdimos mucho miedo a lo tecnológico. Ajustar las propuestas de valor a los protocolos de salud de higiene. Ha sido interesante cómo cuando vemos todas estas pequeñas poblaciones de diferentes países que no tenían agua corriente, hoy piensan que sus colegios tienen que tener agua que no tenían, mejores servicios sanitarios, y eso pues incluso lo que ha sucedido aquí en Cartagena, que se dieron cuenta de todas estas pésimas inversiones en los establecimientos de salud, que había que atenderlos y mejorarlos rápidamente. Lógicamente, cambiar la institucionalidad de la normativa para facilitar la inversión privada y, lógicamente, desarrollar infraestructura para mejorar la conectividad. Ahora bien, mientras llegamos a ese nuevo normal y podemos esperar como los terremotos, varias réplicas, habrá una quiebra masiva de muchas empresas, pero lógicamente habrá un nacimiento y reestructuración de muchas otras y el reenfoque de otras. Ahora, esto no se da de la noche a la mañana, pero mientras unas quiebran, otras nacen, otras se reestructuran. Siempre hay una oportunidad de salir. Habrán unas altísimas tasas de desempleo de 2 a 5 años mientras se generan y crean esas nuevas oportunidades. En el corto plazo y desde el punto de vista geopolítico, pues tendremos xenofobia, lo hemos vivido acá con los venezolanos, en Estados Unidos con los chinos, en otros sitios. Bueno, cada quien se inventa de que el problema es de otros. Realmente, aunque esto es ridículo, es como esa primera reacción que nos sale por protegernos. Y psicológicamente es lógico, hay ansiedad, depresión, angustia, soledad, familias cada vez más pequeñas. Y al final, ese tiempo, mientras la gente piensa y queda libre, pues genera mucha creatividad e innovación. Algunos economistas le llaman a esta nueva situación lo que llamamos la bienvenida a la economía de poco contacto, o sea que tocamos muy poco, nos aglomeramos poco, y esto lógicamente traerá nuevas reglas y políticas en cuanto a la agrupación de personas, en cuanto a viajes y turismo, en cuanto al transporte público, a los requerimientos de higiene, a la protección de grupos vulnerables, y también nuevos hábitos y comportamientos, como el trabajo remoto, cómo mezclar ese trabajo y la vida personal desde casa, clasificación de todo tipo de transacciones electrónicas, sea en comercio, sea en banca, sea salud, en entretenimiento. Posiblemente esto va a cambiar hasta nuestra forma de vestir. Dirá uno, pues si estoy cada vez más alejado y no quiero estar tan a la moda, no me interesa. Y eventualmente ese desarrollo y boom de ciudades y comunidades inteligentes, esos simbiocities que tanto hablamos, uno se divierte, trabaja, estudia muy cerca, con desplazamientos muy cortos, en donde el transporte se requiere en muy pocas oportunidades. En todo caso, pues el mundo sigue evolucionando y siempre, y queramos o no queramos, comemos, nos alimentamos, nos vestimos, nos transportamos, nos divertimos, nos sanamos, nos cuidamos, construimos, vivimos, compartimos, nos expresamos y nos educamos. Todo esto al final del día son tipos de negocio y todo eso siempre seguirá vivo. Pues podemos asumir el rol del pesimista, podemos asumir el rol del optimista o el del realista. Al final del día la pregunta es qué tan creativo soy, qué tan dedicado soy para prestar y suplir todas estas necesidades que siempre estarán ahí. Y con eso, pues, muchas gracias por escucharme y por invitarme, Rolando. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Muy interesante todo. Quedamos un poco quietos, como tú mencionabas, un poco preocupados ante esta nueva normalidad. Yo tengo una pregunta. Hace 2 días, Giovanni, leía el negocio de los cruceros, de las líneas de cruceros. Entonces, solamente Carnival gasta $1 billón en mantenimiento de sus cruceros, que están todos, obviamente, atracados. ¿Cómo ves tú este negocio del turismo, principalmente de las líneas de crucero, Giovanni? ¿Cuál es tu opinión? Carolina, ese es un tema muy difícil y te digo, tengo muchos amigos, vicepresidentes de esas compañías. Carnival se me llamó que quería fondear a Casé de sus barcos por 1 año mismo, amarrarlos, dejarlos para el servicio. Ellos lo que me han dicho en el momento es que estiman que hacia diciembre
el 20% de la flota reinició operaciones, que hacia diciembre del año entrante, o sea, diciembre de 2021, esté más o menos el 50% de la flota nuevamente en funcionamiento. Y esperan, son optimistas de que para el 2023 ya esté nuevamente todos los cruceros en operación. Esto no solo que esté en operación, ellos entienden, recordemos que el crucero va amarrado también de transporte aéreo, muchas veces amarrado de hotel, es algo que aglutina diferentes elementos. Entonces, yo creo que si alguien no tiene miedo y quiere tomar un crucero, va a encontrar unas promociones muy, muy buenas, muy pronto. Porque el tema nuevamente es, lo que me preocupa es que la gente pierda el miedo, ¿ya? Y para que pierdan el miedo, pues tienen que hacer unas promociones muy importantes. Todavía gran parte de la población mundial que tiene capacidad para tomar un crucero nunca lo ha tomado. Ellos siempre buscan la mejor oportunidad para que lo tomen y que les quede gustando. Entonces, no la ven tan fácil. Saben que tienen que hacer un esfuerzo financiero muy grande. De hecho, Royal Caribbean, que es el segundo grupo más grande que el Grupo Carnival, acaba de recibir $3.6 billones para poder sortear la crisis. Pero digamos que dentro de ese pesimismo guardan un moderado optimismo de que y confían que el crucero sigue siendo una buena alternativa para el turismo a futuro. Profesor Rolando, tiene el micrófono silenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Te comentaba, Giovanni, que en una de las partes de la presentación donde muestras la consolidación de las líneas navieras que pasan de cierta cantidad, unas 6, 7, ¿qué otro aspecto a raíz del COVID-19 transformará la industria marítima y logística? Bueno, ya de hecho antes del COVID venían trabajando, Maersk tiene una iniciativa que ellos le llaman TradeLens. TradeLens es utilizando la tecnología de blockchain y si conocemos el proceso de comercio internacional es como muy lineal, es un paso tras otro, digamos, uno pone la orden de compra avalada por una carta de crédito, cuando la carta de crédito despachan el producto, llenan el contenedor, sale el barco, llega a puerto, la actuación aduanera, el pago, digamos que los trámites son muy secuenciales. Ellos empezaron a pensar de que existía una tecnología para hacer todo en un bloque, para hacer una sola gran transacción que pasara de un sitio a otro sitio, dando numerosos pasos. Eso ya antes del COVID venía dándose. De hecho, nosotros como Puerto de Cartagena ya nos inscribimos bajo TradeLens. Pueden entrar varias líneas. Pensaron sacarlo como un producto y querían que fuese un producto exclusivo de Maersk para diferenciarse. Pero se dieron cuenta que si ellos lo hacían solos, al final del día Costco podía sacar de él y después el otro es de él. Y al final entendieron que era mejor hacer algo colaborativo. Si hay algo interesante en la logística actual, es que existe la competencia. Yo compito, pero también colaboro. Y al final yo creo que este TradeLens se va a volver como el Internet del transporte marítimo, del comercio marítimo mundial. Todo el mundo se afilia, tú tendrás unos beneficios gratuitos y podrás pagando tener unos servicios electrónicos por suscripción o por demanda. Entonces, yo creo que es bien interesante ese proceso que ya se viene dando en ese sentido. Y una pregunta puntual de qué está haciendo el puerto puntualmente ante esta pandemia, Joan. Bueno, hay temas de choques y lógicamente lo que más nos preocupa hoy, Rolando, es sin duda la sanidad. Para nosotros es el bienestar de todos nuestros colaboradores. En la medida en que todos estén bien, podemos mantener los niveles de productividad, podemos mantener la operación andando. Digamos que eso es lo que más nos preocupa hoy. Saltándonos ya de ese tema
del tema de sanidad, por así decirlo, y volviendo al tema de comercio per se, que es lo que nos interesa. Hace poco me invitó la Cámara de Comercio también a un panel, y yo les decía, hombre, que esto del COVID nos abría la mente para pensar diferente. ¿Por qué no por ejemplo, Cartagena siempre ha soñado de ser un clúster petroquímico? Decíamos, ¿por qué siempre pensamos que una zona franca son un terreno con unos límites geográficos, tal cosa? ¿Por qué si queremos desarrollar un clúster petroquímico, cualquier compañía que esté vinculada primaria o secundariamente a ese clúster, ¿por qué no tiene régimen franco, por ejemplo? Si ese fuese el motivo para consolidar una industria que nos interesa como Cartagena. Entonces podemos pensar en zonas francas virtuales, por ejemplo. ¿Por qué zafarnos de esas 4 paredes, de esos límites geográficos que nos imponen? Otra cosa que hace el puerto de Cartagena es que desarrollar nuevas capacidades. Nos interesa mucho, por ejemplo, establecer acá, aprovechando esa naturaleza petroquímica, un gran centro de conexiones para toda la industria petroquímica del Gran Caribe y Centroamérica. En eso hay que trabajar. Venimos hablando con el gobierno para que dé ciertas facilidades para utilizar a Cartagena como un punto de conectividad y conexiones y poder soportar todas esas economías menores que hay en la región. Y es desarrollando capacidades específicas, ya sea para químicos, ya sea para líquidos, para cargas especiales y puntuales. Recientemente inauguramos, por ejemplo, el hub de Decathlon para Latinoamérica, de 4.000 metros cuadrados, posiblemente expandidos a 50.000. Casi que las tiendas que están en Chile, las tiendas que están en Panamá, en Perú, en México, se abastecen de Cartagena. Entonces, de acá vienen todas las fábricas, sean de China, sean de África, sean de Francia, y de acá repartimos nuevamente a las tiendas final, en Colombia y lógicamente por fuera. La idea es seguir replicando esos modelos para diferentes multinacionales. Entonces, no solo ser un gran centro de transbordo marítimo para el Caribe, sino también un gran centro de conectividad para empresas multinacionales. Yo creo que hay muchas oportunidades para Cartagena y eso genera muchas oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Veo el chat para ver, hay una mano levantada, no veo una pregunta. Si me escriben la pregunta por el chat, con mucho gusto se la paso al doctor. Aquí veo preguntas. ¿Cuántos contenedores puede cargar un barco en el 2018? Acá, TEU significa contenedor equivalente a 20 pies. Y naves, en 2018 habían barcos de 18.000 TEUs, a ponerle tonelaje, que tal vez son barcos de 150.000 toneladas. Digamos que casi 5.000, 6.000 camiones pueden ser transportados simultáneamente en un barco de eso. A ver, veo acá cómo nos puede afectar a nosotros la situación entre China y Estados Unidos. Veo por acá. Pues hay gente muy positiva y dicen, ¿por qué? Cuando les hablé de nearshoring o nearshoring, ¿por qué Colombia más bien, en vez de que compañías americanas se establezcan en China, por qué no se establecen más bien en Colombia y desde aquí exportamos a Estados Unidos de una manera mucho más rápida? Esa es una posibilidad, pero tenemos que mejorar políticamente en la confianza inversionista, en algunos regímenes fiscales y tributarios. Tenemos que trabajar en eso, pues geográficamente digamos que hay una posibilidad, pero tenemos que hacer unas tareas gubernamentales. Y otra, mencionaste una zona franca virtual, ¿cómo sería, Joan? Yo digo que un problema que hemos tenido reiterativamente en Colombia es que cada quien jala para su lado y no jala. Aquí a veces decimos en Cartagena que Barranquilla nos quitó, que el Pisa nos quitó, que el otro nos dio, que es otra. No. Yo creo que es importante quitarnos el tema de las regiones y más bien concentrarnos en las oportunidades. Entonces yo vuelvo al tema. Las zonas francas en Colombia, lastimosamente, fueron creadas primariamente, era un desarrollo inmobiliario. Entonces te vendían una tierra para que tú pensaras qué idea poner en una tierra que tenía un régimen tributario especial. Yo pienso que hay que hacerlo al revés.
Si Colombia toma la iniciativa y dice, yo voy a ser un gran país para tener industria petroquímica, entonces cualquier industria petroquímica, porque es una decisión de país, no importa el sitio donde esté, goza del régimen franco por la industria que nos interesa per se y no está relacionado en la zona geográfica en que se establezca. ¿Sí me explico? Entonces, virtualmente tiene los beneficios de una zona franca, pero no porque esté en ese sitio, es por la industria que está representando. Y ahí es donde aporta valor a la cadena, ¿ya? Porque es una decisión de gobierno, una decisión de los industriales, porque va a aportar valor a diferentes industrias que además se concatenan entre sí, ¿ya? Eso es lo importante, generar, como lo hizo México con el clúster automotriz. ¿Por qué México ha sido tan exitoso? Allá están los productores de la llanta, de los frenos, de las latas, de los motores, de tal cosa, y hoy en día se volvió un referente, porque a toda la industria como un todo, el gobierno mexicano decidió que tenía que ser su sitio. Eso se puede hacer en Colombia también. Esas son las zonas francas virtuales, por así decirlo. Y no le podemos disparar a todo. Tenemos que dispararle a varios elementos. Uno no puede ser bueno en todo. Tiene que escoger. Muy interesante. Una última pregunta, Giovanni, ya de un estudiante, de uno de nuestros estudiantes. Dime. Dice, ¿qué pasará con el comercio internacional a largo plazo, ya que estamos teniendo comportamiento negativo? ¿Y qué solución podría recomendar para seguir adelante? ¿Qué espera el comercio electrónico en el puerto de Cartagena? No, yo soy muy positivo en cuanto a eso. Yo lo que creo es que cada vez más, el individuo, cuando digo el individuo es la persona. Hoy cuando pensamos que quiero hacer comercio exterior, es complicado, que es enredado. Supongamos que el estudiante que hace la pregunta decide un día tener un emprendimiento y supongamos que hace, no sé, bolsos únicos, porque yo creo que gran parte del futuro es esa capacidad de diferenciar en miles de marcas pequeñas, y eso te va a facilitar. Y él dirá, ¿cómo puedo vender o cómo puedo importar mis insumos? Y yo te diría que ojalá que casi que con su teléfono va a tener un pequeño portal de comercio mundial, donde él va a poder muy fácilmente, sin tantos intermediarios, sin tanto agente de aduana, sin tanta compañía operadora logística, poder hacer sus transacciones. Entonces va a tener el acceso al mundo, y no va a ser de empresas, yo creo que va a ser de individuos o de las pequeñas pymes. No necesita uno siempre piensa que el comercio mundial es de grandes conglomerados, de transnacionales, de multinacionales. No, yo creo que eventualmente eso va a facilitarse mucho y llegar a un nivel casi que del individuo, y eso va a ser bien interesante. Okay. Bueno, doctor Giovanni, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme. Un placer tenerte. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido una presentación muy diciente. Nos vamos con unas ideas claras de cómo ha pasado todo esto y cómo ha afectado el comercio internacional. Cero pesimismo, recuerden. Son cambios bruscos, pero cero pesimismo. Cero pesimismo, así es. Dale, bueno. Gracias. Que estén bien. Chao, gracias. Hasta luego.